Referencia a lo que es la administración de medicamentos por vía parenteral. Voy a dar inicio a la presentación, por favor, y cualquier duda, por favor, me indican si se tiene que repetir algo. De repente me voy a prolongar unos 10 minutos en relación a la hora que tenemos de programada la teórica. Por favor, les voy a pedir un poquito de tolerancia si es que eso sucede. Por favor, me indican si se ve en pantalla la presentación. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a hablar, como les decía, de un tema también importantísimo, de uso frecuente, de procedimientos prácticamente muy utilizados en el ámbito clínico y hospitalario en relación a lo que es la administración de medicamentos por vía parenteral. Si partimos de un concepto que es súper básico, que es definir lo que es la vía parenteral, pues tenemos que indicar que esto hace referencia a la administración de los fármacos en los cuales se va a utilizar una aguja y una jeringa para poder atravesar una o varias capas de la piel o membranas mucosas, músculo y vasos mediante una inyección. Si partimos de esta definición, pues obviamente indicamos que las vías parenterales pueden ser 5, ¿no? La intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y estamos hablando de la intravenosa y también de la intraarterial, ¿sí? La administración por vía parenteral, si bien nos sirve para hacer la administración de medicamentos, también va a ser utilizado para la rehidratación, puede ser utilizado para dar soporte nutricional a los pacientes y también puede ser utilizado para la toma de muestras sanguíneas, ¿no? Es importante tomar en cuenta que por esta vía se va a introducir un líquido bajo una presión, obviamente ocasionado esto por una jeringa, que va a entrar a una cavidad, a un vaso o va prácticamente a colocarse dentro de un tejido, ¿sí? También es importante tomar en cuenta que por la vía parenteral, la respuesta de la acción del medicamento pues va a ser mucho más rápida que las otras vías que no son vías parenterales. Estamos hablando, por ejemplo, de una vía oral. Y dentro de las vías parenterales, la que tiene mayor acción de rapidez en el momento en que se va a administrar el medicamento, pues es obviamente la vía intravenosa, ¿sí? Estas vías parenterales alcanzan el medio interno sin ser reabsorbido por el aparato digestivo. Otra gran característica de estas vías parenterales. Si estamos mencionando estos aspectos y criterios básicos de lo que define la vía parenteral, pues nosotros indicamos que las vías parenterales pueden ser, mencionando aquí de 4 formas, incluyendo la vía intraarterial, ¿no? Tenemos la vía intramuscular que tiene una colocación o una inyección a 90 grados, lo que significa que la aguja va a llegar justamente hasta el nivel del músculo y va a ser administrado este medicamento, ¿no? La cantidad máxima para administrar por esta vía es de 5 ml como máximo de forma general y como una norma estándar. Sin embargo, hay medicamentos y excepciones que pueden dar lugar a la administración hasta de 15 ml por esta vía, ¿no? Ya obviamente considerando una técnica de administración diferente a la común que normalmente se maneja de forma general en los centros hospitalarios. Esta vía intramuscular va a referir entre sus diferentes
usos que tiene para ser aplicado por esta vía están las vacunas, analgésicos, pueden ser antiinflamatorios, antibióticos, corticoides e incluso medicamentos que de repente no van a pasar de la cantidad que se está indicando y además que no van a provocar ningún tipo de lesión en el tejido muscular, ¿no? Estaríamos hablando de otro tipo de características que más adelante lo vamos a ver. Ahora, la aplicación de esta vía intramuscular, pues obviamente va a realizarse en diferentes zonas del cuerpo, empezando de la zona del músculo deltoides en ambos brazos, a nivel de la zona glútea y también a nivel del músculo vasto lateral. Es importante mencionar que las inyecciones colocadas en el vasto lateral generalmente es utilizado solo en niños, es decir, en pediatría. Ya en adultos esta vía no se utiliza por el hecho de que se puede llegar a lesionar el nervio y prácticamente solo se utiliza la vía glútea y a nivel de deltoides. Esta vía es muy útil porque la absorción es bastante rápida y la acción del medicamento generalmente es a los 15 minutos de lo que se va a aplicar el medicamento, porque la vascularización a nivel del músculo, pues obviamente es mucho mayor que el resto de las otras vías. La vía subcutánea es una inyección que va a realizarse en un ángulo de 45 grados, lo que garantiza que la aguja va a llegar hasta el tejido subcutáneo y va a poder ser administrado el medicamento. Es importante también recalcar que los usos van a ser para colocar vacunas y donde más se utiliza en un centro hospitalario, pues es administrando lo que son las heparinas y las insulinas, ¿sí? La cantidad máxima para aplicar por esta vía generalmente va como 2.5 ml como máximo, ¿no? Debido a que es a mayor cantidad, pues la absorción no va a ser la adecuada y puede llegar a colectarse este medicamento, no absorberse y provocar formación de abscesos. Las zonas más utilizadas para la vía subcutánea son a nivel también de los brazos, a nivel del músculo deltoides también, en esa zona abdominal periumbilical, a nivel de lo que son la zona de los muslos, a nivel de los región de los omóplatos, a nivel de la región de los pectorales, también van a ser zonas utilizadas para este tipo de inyección. Es importante recalcar que en esta vía se tiene que formar un pliegue para su administración, ¿no? Acá la absorción es un poco más lenta, puede tardar unos más de 15 minutos, incluso hasta 30 minutos, y la acción va a ser un poco más lenta en relación a lo que va a ser la vía intramuscular. La otra vía de administración sería la vía intradérmica, que es una de las vías también muy utilizadas para hacer pruebas cutáneas, pruebas de sensibilidad o para ver si hay una reacción alérgica, por ejemplo, a algún tipo de medicamento que el paciente pueda referir, se va a hacer ese tipo de pruebas de sensibilidad, ¿no? Aquí en la vía intradérmica, el ángulo de inyección es de 0 a 15 grados. La característica de esta vía es que siempre va a formarse una pápula y solamente se ingresa el bisel para hacer este tipo de inyección. Es importante también recalcar que la cantidad máxima que se va a administrar por esta vía puede llegar hasta 0,5 ml, no más, sí puede ser menos. Y además, esta vía, además de ser muy utilizada para este tipo de pruebas cutáneas o reacciones de sensibilidad, también puede ser utilizada para la aplicación de anestésico cuando se habla de zonas muy superficiales o heridas muy superficiales, especialmente a nivel de la cara, ¿no? Es importante también tomar en cuenta la vía intravenosa, una de las vías de repente con mayor uso en un centro hospitalario para no solamente colocar medicamentos, sino hacer reposición de volumen y también administrar hemoderivados, ¿no? Acá la administración para vía intravenosa es bastante diferenciada en el sentido que va a alcanzar ángulos desde 10 hasta incluso 60 grados para hacer ese tipo de administración. ¿Por qué?
porque va a depender de la presentación de la vena y de la zona donde va a estar ubicada esta vena y también del tipo de paciente, ¿no? No es lo mismo puncionar una vena en un paciente de, de una constitución delgada a un paciente que sea gordito, obeso o tenga edemas, ¿no? Entonces va a depender de esa presentación la forma o el ángulo de ingresar esta aguja. La característica de esta vía es que no hay una cantidad máxima para definir que se va a administrar por esta vía, porque todo esto va a depender del requerimiento del paciente, ¿no? Pero sí hay una cantidad mínima, o sea, en relación a las otras vías, tiene una cantidad mínima. Y la cantidad mínima para administrar por esta vía, hablando de administración, por ejemplo, de medicamentos, y que estos sean diluidos, va a ser de 10 ml. Estamos hablando en la parte de adultos, porque en pediatría obviamente esto cambia, ¿no? Es importante tomar en cuenta que para hacer la administración por vía intravenosa, pues tenemos diferentes modalidades para la administración de los medicamentos. Puede ser por administración en bolo a través de una jeringa o a la administración de medicamentos preparados en buretas de forma intermitente o se va a necesitar la canalización de la vena para colocar los sueros, ¿no? Entonces, esta canalización puede ser periférica o puede ser también aplicada por un catéter central que se le va a colocar al paciente. Pues la característica importante de esta vía es que una vez que se administra el medicamento, la acción es de forma inmediata. Es decir, que acá una de las vías de mayor riesgo y peligro en relación a lo que es la acción del medicamento, pues es la vía intravenosa, la cual va a tener un efecto muy rápido y lo que implica que no debe haber errores en relación al paciente correcto, al medicamento correcto que se va a ir administrando. Si ustedes observan en la parte inferior, vemos cómo se manejan las diferentes técnicas en relación al manejo de la jeringa para hacer la inyección, ¿no? Para la intramuscular se maneja como un lápiz o como para lanzar un dardo, para inclinación de 90 grados. Para la vía subcutánea es manejar por encima, es como manejar un avioncito, lo mismo que para la intradérmica y para la intravenosa. Son las modalidades o formas de manejar estos materiales para hacer su inserción o punción. Si hablamos de forma general de la administración de los medicamentos por estas vías, tenemos que tomar en cuenta los 6 correctos que son muy básicos y que quizás no es solamente considerado para administrar medicamentos, sino para todo tipo de procedimientos que se debería realizar prácticamente en un centro hospitalario. ¿Cuáles son esos 6 correctos? Paciente correcto. Estamos hablando del paciente que tiene nombre y apellido. Estamos hablando del señor Mariano Rodríguez Vázquez. Ese es el paciente correcto. No estamos hablando de la cama número 6 o de la sala número 7 del paciente que está al lado de la puerta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el común denominador generalmente se llega a denominar al paciente por número de cama y esto es incorrecto porque nos lleva a errores, porque los pacientes son cambiados a veces continuamente de una cama hacia otra o de un servicio hacia otro y esto puede llevarnos a cometer errores, ¿no? Administrar un medicamento a un paciente que no corresponde. Medicamento correcto. ¿Qué significa medicamento correcto? Significa que yo debo leer el medicamento, específicamente no dejarme llevar por el color del frasco o de la ampolla o por la forma que tiene el medicamento. Tenemos que diferenciar el medicamento exacto. No es lo mismo ceftriaxone, cefotaxima, cefazolina, parece que son iguales, pero son antibióticos de diferente acción, ¿no? Y obviamente su uso va a ser determinado de acuerdo a lo que el paciente necesita. Entonces, es importante determinar el medicamento correcto. Dosis correcta. Estamos hablando de dosis correcta. Si mi paciente necesita 7 unidades, pues debo ponerle 7 unidades de insulina, no 8 ni 5, porque esa dosis está calculada para una acción requerida en el paciente. Y eso ustedes van a calcular de acuerdo al peso,
a la edad del paciente y además a su función renal que tiene ese paciente. Por tanto, es importante la dosis correcta. Hora correcta. La hora correcta hace referencia al tiempo y al momento en que se debe colocar el medicamento de acuerdo a su mecanismo de acción y a lo que se espera de efecto en el paciente y al medicamento que se va a colocar al paciente. La hora correcta está marcada entre horas exactas, horas de log, y también está marcada por una terminología que nos va a indicar la acción del medicamento según la sintomatología del paciente. Si estamos hablando en relación a horas reloj y a tiempo de acción del medicamento, estamos hablando de cada día, es decir, cada 24 horas, cada 12, cada 6, cada 8, cada 4 horas. Entonces estamos hablando de un intervalo correcto de horas, ¿sí? Pero cuando ya hablamos en relación a la sintomatología del paciente y el efecto que queremos lograr con ese medicamento, estamos hablando de cada día, BID, TID, KIT, STAT, PRN. ¿Qué quiere decir cada día? Pues una hora del día que va a recibir el paciente, que no siempre va a ser un intervalo de 24 horas. ¿Qué quiere decir BID? 2 veces al día. Puede ser 8 de la mañana y puede ser a las 2 de la tarde. Es decir, no hay una interrelación de diferencia de horas exacta. En relación al TIT es 3 veces al día, KIT es 4 veces al día, STAT es ahora en el momento de urgencia que el paciente necesita en ese momento el medicamento. Y lo que significa en relación a lo que es PRN, pues indica por razones necesarias, es decir, el medicamento lo va a recibir el paciente, por ejemplo, cuando tenga dolor. Entonces se le va a colocar el analgésico en el momento que el paciente tenga dolor, ¿sí? La vía de administración correcta es sumamente importante. No es lo mismo colocar un medicamento por vía intravenosa y colocarla, por ejemplo, por vía subcutánea. Ya sabemos que el efecto por una de las vías va a ser de forma inmediata, pero incluso tomando en cuenta esto, es importante tomar en cuenta que el mismo medicamento utilizado por diferente vía puede tener una diferente acción en el paciente. Ejemplo, la adrenalina colocada por vía intravenosa va a ayudar en el paciente en un paro cardíaco, ¿verdad? Pero si esa misma adrenalina yo le voy a colocar al paciente y le coloco por vía subcutánea y a una dosis obviamente mucho menor, pues la acción de este medicamento va a ir a ser un broncodilatador, es decir, se va a utilizar en pacientes que tienen un shock anafiláctico, por ejemplo, ¿no? Una reacción alérgica. Entonces, en esos casos se va a usar, fíjense cómo la vía va a cambiar la acción del medicamento y el objetivo que uno busca en relación al medicamento. Y el último correcto, pues es el registro. Yo debo registrar el medicamento, no solamente después de administrar, sino ustedes van a hacer un registro de indicación del medicamento prescrito, donde van a tomar en cuenta a quién van a dar ese medicamento, cuánto de dosis le van a dar a ese paciente el medicamento, en qué horario y por qué vía de administración. Entonces, fíjense que el registro es en 2 momentos, la prescripción y una vez que ese medicamento ha sido administrado, tiene que volver a ser registrado. Además de los 6 correctos, estamos hablando de las reglas de oro. Reglas de oro importantes que se tienen que tomar a la hora de prescribir y administrar medicamentos. Si bien la administración de medicamentos siempre va a estar precedida de una indicación médica, y por lo general esta indicación tiene que ser siempre escrita, solo verbal en casos de suma urgencia, donde el riesgo de vida del paciente es obviamente vital, ¿no? Que se tomen estas acciones. Pero una vez pasada ese estado crítico, tiene que escribirse esos medicamentos que se han administrado al paciente. Y para hacer esta indicación médica, pues tiene que haber el nombre completo del medicamento, la fecha, la hora, la presentación del medicamento, la dosis que se va a prescribir, por qué vía va a ser administrado, va a ser por vía periférica, por vía central o va a ser por un catéter periférico central. Una vez que tienen estas indicaciones, se va a colocar la firma y sello del médico. Toda indicación que no tiene
la firma y el sello del médico tratante del paciente no tiene validez en las instituciones hospitalarias, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta. Ahora, otra regla importante es revisar el expediente clínico del paciente o hacer una anamnesis para poder descubrir si el paciente tiene alergia a algún medicamento o si el paciente va a ser la primera vez que va a recibir este tipo de medicamentos. Por tanto, tenemos que de repente hacer las pruebas de sensibilidad si se desconoce que el paciente es alérgico. En caso que el paciente es alérgico, generalmente en las historias clínicas de los pacientes se rotula con un lapicero o un marcador rojo bastante legible y visible que el paciente es alérgico, por ejemplo, a las penicilinas. Entonces, eso es una alerta para tomar en cuenta que ese paciente no puede recibir ese tipo de medicamentos, ¿no? Otro aspecto importante es considerar el lugar donde se va a realizar la preparación del medicamento. Este lugar debe ser un lugar bastante iluminado, un lugar exclusivo para hacer la preparación de medicamentos y obviamente un lugar donde tenga bastante ventilación y sea muy accesible para el personal y solo, repito, sea para preparar medicamentos. Otra de las reglas es que mientras se prepare los medicamentos se debe evitar las distracciones. No pueden estar hablando por teléfono o tener otro tipo de conversación o actividad. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a cometer errores de repente en relación al tipo de medicamento que nosotros vamos a administrar. Es importante leer el rótulo del medicamento durante 3 veces. Hay 3 momentos para hacer la lectura del medicamento y estar seguros de lo que voy a administrar al paciente. Al retirar el medicamento de la vitrina o del botiquín donde se encuentra almacenado el medicamento, antes de preparar el medicamento y en el momento en que se va a volver el medicamento a su lugar o de repente se va a desechar ese frasco. Entonces se hace una triple verificación. Tenemos que observar la fecha de vencimiento. Todo medicamento que ya está vencido no puede ser administrado al paciente porque se corre el riesgo de que provoque reacciones alérgicas o de repente su acción no sea la misma. No se debe dar el medicamento si el envase carece de etiqueta o si es ilegible. Si le ha caído alguna solución o se ha rasgado esa etiqueta, pues ese medicamento no debe ser administrado. Tenemos que evitar tocar el medicamento con los dedos, es decir, que la aplicación de las técnicas de asepsia y antisepsia, desde el momento que se va a abrir la jeringa, se va a preparar el material, e incluso se va a administrar el medicamento al paciente, tienen que tener una estricta asepsia durante todo ese proceso. E incluso ustedes van a ver que en el hospital, cuando se trata de pacientes que van a recibir medicamentos bastante sensibles de fácil contaminación o pacientes que reciben quimioterapia, la preparación se hace bajo cabinas de flujo laminar, es decir, en un ambiente completamente estéril donde el personal tiene que utilizar todas las baseras de protección y hacer la preparación de los medicamentos. Se debe sacar únicamente la dosis indicada y no devolver el resto del envase al envase original, ¿no? El resto del medicamento al envase original. ¿Por qué? Porque se considera que el medicamento puede llegar a contaminarse. Entonces es importante sacar la dosis correcta que el paciente tiene que recibir. Otro aspecto importante es que tenemos que saber que muchos medicamentos como las insulinas, la heparina, inmunoglobulinas, albúmina, la eritropoyetina, etcétera, se van a conservar estos medicamentos bajo una temperatura y en refrigeración y además basados en la sugerencia de los fabricantes en relación a lo que es la conservación de estos medicamentos e incluso algunos antibióticos, ¿no? Entonces, no se los puede dejar al aire libre, a temperatura ambiente, porque van a perder sus propiedades de acción estos medicamentos. Los pacientes que generalmente van a tener restricción de líquidos, como son los pacientes cardíacos, los pacientes renales, son pacientes que se tiene que tomar en cuenta que la dilución de esos medicamentos pues va a ser siempre a la mitad, es decir, al medio.
¿Por qué? Porque estos pacientes, como están con restricción del volumen, al momento de diluir, también se tiene que tomar en cuenta esta cantidad de solución y además esa cantidad de solución que se va a administrar en los medicamentos a esos pacientes se debe contabilizar para los balances hídricos, ¿no? Para que sea bastante exacto. Tenemos que tomar en cuenta que hay medicamentos que pueden cambiar su aspecto debido a que no han sido o mantenidos bajo las normas de su, se dice, por ejemplo, bajo refrigeración, que no le haya dado el sol, que no se haya mantenido al ambiente, pueden cambiar de color y aspecto, volverse más densos, pueden ser más amarillentos, pueden formar sedimento o cristales. En ese caso, si nosotros hacemos una comparación, pues esos medicamentos no pueden administrarse. Se debe informar a la farmacia para que se haga un cambio, ¿sí? Algo que normalmente ocurre de forma muy, pero muy frecuente es que se tiende a combinar medicamentos en una sola jeringa. Y generalmente esto va desde la prescripción médica que hacen la parte médica, ¿no? Y es importante que se tome en cuenta que hay una norma que indica que no se deben mezclar medicamentos. Cada medicamento debe ser administrado por separado, por jeringas separadas, no se los puede unir. Generalmente se tiende a administrar, por ejemplo, de forma unida la ranitidina con la metoclopramida. Y eso no es correcto porque puede haber reacciones alérgicas, efectos secundarios en el paciente que muchas veces ya se han presentado, ¿no? Entonces la norma indica que nunca se deben juntar los medicamentos o preparar en una sola jeringa, siempre por separado. Ahora, si mi paciente presenta alguna reacción o efecto secundario debido a que yo he cometido un error en la dosis o me he equivocado de medicamento, por favor, se debe comunicar de forma inmediata para actuar de forma inmediata, más aún si es por vía endovenosa, ¿no? Omitir y esperar y rezar que al paciente no le pase nada y que todo sea desapercibido muchas veces no funciona. Es mejor ser honestos, hablar y hacer que el paciente reciba la atención debida para evitar efectos secundarios que pueden ser a veces irreversibles. No debemos administrar medicamentos que yo no haya preparado. Todo lo que yo preparo, administro. Si a alguien se le ocurre preparar y le dice, ve a ponerle este medicamento, pues eso está prohibido. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo lo ha preparado y que realmente sea el medicamento que el paciente necesita. Esto puede llevarnos a situaciones legales bastante importantes, ¿no? La indicación que ustedes colocan en las hojas de indicación médica tiene que ser pues legible, debe tener letra clara y además debe ser bastante precisa en relación al tipo de medicamento. Tenemos que tomar en cuenta que antes de administrar los medicamentos debemos valorar al paciente para ver si aún necesita y si realmente la dosis que va a recibir es la adecuada para el paciente, ¿no? Por ejemplo, la digoxina. La digoxina es un digitálico que se administra a los pacientes, por ejemplo, cuando tiene frecuencias cardíacas superiores a 60 por minuto, 80 por minuto, más de esa frecuencia. Pero si mi paciente está con una frecuencia cardíaca de 40 y está prescrito una digoxina, pues no le voy a administrar a este paciente. Por eso debo valorar primero si él realmente, este paciente, necesita ese tipo de medicamentos. Ese es un ejemplo, ¿no? Así, si tomamos en cuenta todo este tipo o reglas de oro que son bastante importantes, pues se va a evitar cometer errores que, como les digo, pueden ser fatales para el paciente. Mencionamos los 4 yo, que ya les había dicho hace rato. Si yo preparo, yo administro, yo registro y además si hay algún efecto o alguna reacción colateral en el paciente, pues yo respondo, ¿no? Entonces yo debo ser responsable prácticamente. Si yo voy a prescribir, pues tengo que ser responsable de lo que se le va a administrar al paciente porque yo estoy prescribiendo de acuerdo a lo que yo he valorado y a lo que aparentemente necesita ese paciente. Entonces, tengo que ser responsable también en ese aspecto. Aquí pueden ver algunas imágenes en relación, y aquí las estoy mostrando con flechas, de cómo se hacen las indicaciones médicas.
Se empieza desde lo que es la dieta y luego los sueros y luego los medicamentos que va a recibir el paciente y luego los cuidados generales, ¿no? Fíjense que la letra es bastante clara, pero sin embargo hay errores. Aquí están indicando la solución Harman, que es el Ringer lactato, están indicando 125 cc hora, pero no indica la vía, ¿verdad? Ni indica en qué tiempo y en qué hora y en qué momento o cuánto tiempo va a recibir esta solución el paciente. Entonces hay un error. Y esta indicación pues no puede ser transcrita ni obviamente realizada, ¿no? Porque está incompleta. Acá, bicarbonato, 2 ampollas, IV cada 12 horas. IV es amplio, intravenoso, periférico, central, entonces se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Y aquí, si ustedes se fijan, yo no sé si quién pueda hacer una aspiración genital de secreciones por turno. Y aquí ha habido un error, es aspiración gentil de secreciones por turno. Fíjense cómo, si uno no lee bien y no se da cuenta de lo que escribe, pues hay errores muy grandes en las indicaciones médicas, ¿no? Y aquí tenemos otra receta que se le prescribe al paciente donde prácticamente la letra es no legible, muchas cosas no se entiende y de repente puede llevar y provocar errores en la administración de los medicamentos, ¿no? Aquí tenemos otra indicación, esto es de nuestros hospitales, solución Ringer lactato, 1000 cc para vía. ¿Para cuál vía? Para vía, ¿será que quiere decir 24 horas? ¿O para vía, de qué vía están hablando? Igual. Sin embargo, fíjense, ha sido tiqueado y ha sido admitido esta indicación por su posición y porque realmente de repente ya saben cómo este médico hace su prescripción. Pero eso no es correcto, porque si esto entra a un juicio de un paciente y a un proceso legal, pues esto ya está dentro de un error, ¿no? Entonces, fíjense, la ampicilina 2 gramos EB está y previa prueba de sensibilidad, la PPS, ¿no? Entonces, las indicaciones tienen que ser completas y precisas. Zinger lactato 1000 cc o ml puede ponerse, IB periférico, y cuando se dice para vía puede significar para 24 horas o tiene que especificar qué quiere decir vía. Entonces la parte correcta sería esta. ¿Cuáles son los criterios para administrar los medicamentos según la vía de administración? Pues tenemos que tomar en cuenta quién es nuestro paciente. Mi paciente es un recién nacido prematuro, un recién nacido a término, es un niño, es un joven o es un anciano, porque no es lo mismo colocar un medicamento en diferentes edades. Entonces tengo que ver de qué edad es ese mi paciente y dónde voy a determinar y cómo voy a hacer la administración de ese medicamento. Tengo que valorar el estado clínico del paciente, su patología. Si un paciente tiene enfermedad pulmonar, diabético, cáncer, pues cada patología no es lo mismo para hacer la administración del medicamento. Cada uno tiene sus criterios y sus características. Y dentro de esto, tengo que ver si mi paciente es un paciente que está inestable hemodinámicamente, es un paciente bastante crítico o es simplemente un paciente estable al cual tengo que administrar un medicamento donde los criterios y la forma también va a cambiar, ¿no? Entonces, fíjense estos criterios que son sumamente importantes. Mi paciente politraumatizado con múltiples lesiones donde ha tenido gran pérdida de sangre, pues la administración de los medicamentos de repente no me sirven hacerlo por vía oral, ¿no? Estos pacientes van a ser por vía intravenosa, pero tengo que ver dónde, cómo voy a hacer su canalización o punción para yo ayudar a este tipo de pacientes en emergencia. Entonces, mi acción tiene que ser rápida y además precisa para ayudar a este tipo de pacientes. Si bien en un servicio de urgencias y emergencias, el objetivo generalmente es estabilizar al paciente lo más rápidamente posible, ya para que en la planta de hospitalización se pueda mejorar ese tipo de atención que se ha hecho en urgencias, pues en todo momento nosotros tenemos que tomar en cuenta, ya hablando de la vía endovenosa, que tenemos que usar de forma racional su capital venoso del paciente. Por eso es importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta quién es mi paciente, qué patología tiene ese mi paciente. Porque caso contrario, yo voy a
puncionar varias veces y de repente voy a terminar de poner en riesgo al paciente porque su acceso vascular ya va a estar lesionado y no va a haber dónde se le pueda canalizar a ese paciente, ¿no? Fíjense que tenemos pacientes con enfermedad renal, inmunosuprimidos, pacientes de repente desnutridos, donde prácticamente nos van a indicar y nos van a dar pautas. Por ejemplo, aquí en el paciente renal que tiene una formación de una fístula arteriovenosa, me está indicando que en este brazo yo no puedo puncionar, que en este brazo no puedo hacer procedimientos de vías parenterales. ¿Por qué? Porque tiene un acceso para que le hagan las hemodiálisis a este paciente. Entonces tengo que buscar el otro brazo para poder hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que especialmente en los pacientes renales que aún no tienen construida su fístula arteriovenosa, tengamos que cuidar las venas que están a nivel de la flexura del codo y a nivel de la muñeca. Estamos hablando de las venas cefálica, basílica media y de las distales que estamos hablando de la vena radial, ¿no? ¿Por qué? Porque son las zonas y los lugares donde se construyen las fístulas con estas venas y con las arterias que están en esta región, ¿no? La radial y la braquial. Entonces, acá yo tengo que tomar en cuenta que no puedo lesionar estas venas, tengo que cuidarlas, porque la vida va a depender de estas venas de este paciente, su futuro va a estar ahí, ¿sí? Tengo que también tomar en cuenta que debo inspeccionar si mi paciente tiene venas tortuosas, venas deformes, si este paciente tiene riesgo de desprender trombos. De ahí que viene una regla que dice que en los pacientes mayores, adultos, está prohibido la canalización a nivel de miembros inferiores. Por eso que en ancianos no se debe colocar estas vías en miembros inferiores por la probabilidad de que se desprendan trombos y provoquemos tromboembolias, ¿sí? ¿Qué otro criterio? Como tercer criterio tenemos que debemos reconocer el tipo de medicamento según su pH y la osmolaridad. Es decir, no es simplemente saber el mecanismo de acción y a qué grupo de medicamentos pertenece, sino también importante saber la osmolaridad, el pH y si este medicamento es cáustico o no. Fíjense que esta tabla es muy bonita y muy interesante donde nos está indicando que medicamentos que tienen un pH menos de 5 o mayor a 5 van a ser colocados por un acceso central. Eso está normado y eso tiene que tomarse en cuenta para hacer la administración y la prescripción de los medicamentos. Medicamentos que están en el rango de 5 a 9 de pH van a ser administrados por una vía periférica. En relación a la osmolaridad, estamos viendo osmolaridades menores de 500 y mayores de 500. Toda osmolaridad menor de 500 va por acceso periférico. Toda osmolaridad mayor de 500 debe ir por un acceso venoso central. Y en cada uno de ellos tenemos, por ejemplo, el tiempo de duración de la terapia puede durar desde 3 días hasta incluso mayor a 4 semanas. Todo depende del tipo de medicamentos que nosotros vamos a emplear por estas vías. En cambio, en un acceso central puede durar incluso mayor a 4 semanas sin ninguna dificultad, pero aquí el riesgo va a ser ya los procesos infecciosos si no son bien llevados esos catéteres, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. No olvidemos que la agresión dentro del tejido vascular, de la red vascular, especialmente de la íntima, va a poder desarrollar una respuesta inflamatoria directamente, ya sea por una fricción, un medicamento que tenga un pH extremo, por ejemplo, o una mala técnica en lo que es el proceso de asepsia durante la colocación de estos medicamentos, va a conducir a la formación de abscesos, hematomas, lesiones de estructuras adyacentes, trombosis, fibrosis o de repente la anulación permanente de la luz de estos vasos o accesos venosos. Entonces es importante tomar en cuenta esos aspectos. Es importante, ya les había dicho en relación al pH, pero estamos hablando ahora en relación al efecto cáustico que pueden tener estos medicamentos. Hay medicamentos irritantes y también hay medicamentos vesicantes. ¿Qué quiere decir irritantes? Que estos medicamentos irritantes van a producir daño tisular,
un proceso inflamatorio y va a haber una mayor velocidad de inflamación e infección en la zona de lo que es la vena, ¿no? Y generalmente estos medicamentos irritantes tienen pues pHs mayores a lo que ya hemos indicado, ¿no? Pero mayores de 10, mayores de que son bastante alcalinos o bastante ácidos. En cambio, los vesicantes, que son los más dañinos, por ejemplo, aquí están los medicamentos que se administran acá, la dopamina, noradrenalina, amiodarona, la solución de cloruro de potasio, la vancomicina, bastante usada en muchos hospitales y en muchos pacientes, van a producir un daño bastante severo e incluso si extravasan van a producir necrosis. Entonces, se tiene que tomar en cuenta estos datos. Y aquí tenemos de muchos medicamentos que hoy en día tenemos los pHs para que se pueda tomar en cuenta y saber por qué vía, si va a ser periférica o va a ser por vía central, ¿no? En relación a los medicamentos y las diluciones que se tienen que utilizar, fíjense, la mayoría de los antibióticos deben ir en dilución de 100 ml y tienen que pasar, si ustedes se fijan, en 1 hora, no en 2 minutos, ni en 3, ni en 5. Tiene que pasar en 1 hora a goteo, porque caso contrario, estos medicamentos pueden tener efectos adversos en los pacientes y obviamente es importante tomar en cuenta que al administrar estos medicamentos y prescribirlos, tenemos que tomar en cuenta que tienen incompatibilidades con este otro tipo de medicamentos, es decir, que no se pueden mezclar. Entonces, eso ya lo hemos mencionado y está dentro de las reglas de oro, ¿no? Fíjense lo que puede provocar la extravasación de un medicamento fuera de la vía que se tendría que colocar. Aquí estamos hablando del gluconato de calcio, gran pérdida de tejido, una ulceración importante, o puede ser una necrosis, como están viendo ustedes acá, debido a lo que ha sido la extravasación del cloruro de potasio, ¿no? Y generalmente los ancianos, los niños o personas que están inconscientes no van a manifestar este tipo de dolor o sensación que van a tener en el momento de la aparición de estas lesiones, porque de repente el llanto o el estado de conciencia en el cual se encuentran no van a ser alertantes para el personal de salud. Pero esto ya implica un seguimiento legal y obviamente esto está implicando mayor gasto y complicaciones que va a complicar la estadía del paciente, no va a quedar más tiempo, puede haber lesiones. Entonces es importante tomar en cuenta esto. El último criterio es el tiempo de hospitalización según patología del paciente, ¿no? Entonces, hay pacientes que van a entrar por una pancreatitis grave. Estos pacientes no van a permanecer días, van a permanecer incluso meses por la complicación que tienen estos pacientes y el tratamiento que deben seguir. Entonces, no le voy a colocar una vía periférica en este paciente. De repente va a necesitar un catéter periférico central o directamente un catéter central este paciente para cuidar su red venosa. En cambio, un postoperado, por ejemplo, de una cirugía laparoscópica, puede durar 3 días internado, 4 como máximo, y luego va a ser dado de alta y ese paciente obviamente no va a necesitar que se tome, por ejemplo, una vía central para la administración de medicamentos, ¿no? Entonces va a depender del estado, del tipo de patología para que pueda este paciente permanecer en un centro hospitalario y el tratamiento que va a recibir. Ahora hablamos de los materiales. De forma rápida vamos a ver los materiales que se utiliza prácticamente para hacer este tipo de tratamientos por vía parenteral. Estamos hablando de la aguja, que tenemos que tomar en cuenta que para la administración de medicamentos el bisel siempre tiene que estar hacia arriba, ¿no? Solo para cargar de una ampolla el bisel se coloca abajo, pero para administrar por todas las vías siempre el bisel hacia arriba y siempre la aguja hasta la primera parte del cono se la considera y se la debe mantener completamente estéril. Tenemos un sinfín de tamaños, de colores de agujas y de grosor de aguja, ¿no? Ahí en tamaño y en grosor. A mayor número de, de la aguja, pues va a ser más delgadita y más pequeña. A menor número, la aguja es mucho más gruesa, ¿sí? Y generalmente las número 21, 22 se utiliza para vía intramuscular, intravenosa, y las más pequeñitas se utilizan para la vía intradérmica y para la vía subcutánea.
En relación a las jeringas, pues tenemos el cuerpo de la jeringa y el émbolo, y la parte de lo que se debe considerar bastante estéril es la parte del émbolo y el pivote que se encuentra aquí en la jeringa. Y es importante tomar en cuenta que estas jeringas vienen de dos presentaciones en la parte del pivote, uno que es a rosca y otra que es a presión. Obviamente la rosca es la más segura y la más utilizada, ¿no? Sin embargo, esta que es a presión también se utiliza para hacer succiones de drenajes y demás, que es mucho más cómoda que esta. Pero para inyección, la de rosca es siempre mejor. Es importante tomar en cuenta que la jeringa, y esto por favor escuchen bien, la jeringa utilizada para administrar insulina solamente es la jeringa de 1 ml y la que viene calibrada en 100 ml. Ninguna otra jeringa puede ser utilizada para administrar medicamento como es la insulina, ¿sí? La de 1 y la de 3 se utiliza para la vía intradérmica, la de 1 y subcutánea la de 3. La de 5 para la vía intramuscular. La de 10, la de 20 y más se utiliza para la vía intravenosa. Y generalmente las de 60 ml se utilizan para hacer lavados gástricos en los pacientes, ¿no? La de 20 y la de 60. O la jeringa septo también se puede utilizar para ese tipo de procedimientos. En relación a lo que son los medicamentos y su presentación, tenemos el frasco vial y tenemos la ampolla. El frasco vial es un recipiente de vidrio que va a tener una tapa que además tiene una gomita a través de la cual se va a puncionar y se va a cargar el medicamento. En cambio, la ampolla prácticamente se la carga rompiendo la cabeza y las partes de la ampolla y tanto del frasco vial son cabeza, cuello y cuerpo. Generalmente se rompe del cuello para poder hacer la carga de la ampolla, ¿no? Y esto ustedes lo van a ver con mayor detalle en la práctica que van a realizar en sus diferentes rotaciones. Entonces, la ampolla, si es de vidrio, se toma en cuenta que es de riesgo para producir algún tipo de lesión o corte en el personal, por lo tanto, hay una técnica para hacer su apertura. En relación a las ampollas, por favor, nuevamente en imágenes les mostramos que se debe leer antes de cargar cualquier medicamento o administrar al paciente, leer de qué tipo de medicamento se trata, su concentración, con cuánto está diluido, en cuánto viene esa cantidad del medicamento de dosis y no solamente dejarse llevar por el color de la letra. Fíjense, el agua destilada viene parecido a lo que es el cloruro de potasio, ¿no? Y un error acá puede ser fatal para el paciente. Le administramos cloruro de potasio en bolo al paciente o en jeringa y le podemos provocar paro cardíaco a este paciente irreversible, ¿no? Miren aquí la gentamicina y la dexa parece que son iguales y aquí hay 3 medicamentos que parecen iguales, la metoclopramida, la furosemida y este parece que es el diazepam. Entonces, fíjense, o la dipirona. Entonces, fíjense cómo puede llevarnos a error. Ninguna ampolla puede taparse con telas adhesivas. Ampolla abierta, no utilizada, se la debe desechar, no se puede guardar. En cambio, los frascos viales sí, se pueden guardar dentro de la refrigeración porque tienen una tapa, una goma que mantiene su esterilidad. También se utiliza lo que es la ligadura, ¿no? O llamado también torniquete. ¿Cuál es el objetivo de este material? Disminuir el retorno venoso, ingurgitar las venas, hacerlas más visibles y facilitar su punción. Ese es el objetivo de los torniquetes. Estos se colocan en relación a la zona de punción a 4 traveses de dedo o a 12 centímetros de la zona de la punción. Luego tenemos los catéteres, llamados también bránula, punzocad, abocad, venocad. Este material es un catéter de plástico que va a quedar dentro de la vena, que por dentro tiene una guía o una aguja llamada mandril, que nos va a ayudar a atravesar la piel y la pared del vaso para hacer su canalización. Hay de diferentes tamaños, igual acá, a menor número, bránulas más gruesas, a mayor número, bránulas y agujas más delgadas. Y así se ve la presentación de las bránulas, que hoy en día se utiliza para hacer las canalizaciones o venoclisis en los pacientes. Pues esto nos vamos a pasar y vamos a ver acá la selección del catéter. Este catéter o bránula
se va a elegir de acuerdo al requerimiento para el uso. Por ejemplo, las más pequeñas, entre 22 y 24, se pueden utilizar solo aquellos pacientes que requieren colocar sueros de corta duración y además para mantenerlos por 24 horas, o sea, solo como medio para administrar los medicamentos a los pacientes. En ancianos y también se puede utilizar en pediatría. A mayor número del catéter se va a utilizar para pacientes que van a ser operados, van a entrar a quirófano, o están pacientes en un estado de emergencia, un estado de shock, por ejemplo, tienen una hemorragia, o en aquellos pacientes que van a recibir una transfusión sanguínea. Es importante tomar en cuenta que estos catéteres deben ser siempre de menor tamaño en relación al lumen de la vena que yo voy a canalizar. Nunca deben ser del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque van a producir frote, fricción en la íntima de la vena y van a producir una flebitis mecánica. Ahí les estoy mostrando cómo tiene que ser y lo que es ideal del catéter y no presentarse en esa forma. Tenemos las mariposas, llamadas también fístulas, utilizadas en pacientes renales, que sirven generalmente para hacer la canalización y la hemodiálisis. Aquí estamos viendo cómo se colocan esas fístulas y cómo van a ser utilizadas en pacientes que tienen o portan este tipo de fístulas arteriovenosas. Tenemos el equipo de venoclisis. El equipo de venoclisis es un sistema que nos ayuda a hacer la infusión de líquido conectando a un suero, ¿no? Tenemos la cámara de goteo, la lanceta que va a entrar hacia el suero, todo lo que es la tubuladura, el tubo que va a hacer la conexión prácticamente a través del conector macho hacia la bránula o la llave de 3 vías, la llave de paso que va a ser el regulador del goteo, y estas conexiones en Y, que generalmente tienen unas tapitas de goma, que antes, digo antes porque ahora actualmente está prohibido, no se deben puncionar, ¿no? Antes se acostumbraba a colocar por aquí los medicamentos, pero ahora está totalmente prohibido. No se deben puncionar estos dispositivos, ¿sí? Está prohibido. Luego, estos equipos, como ustedes pueden ver, vienen en esta presentación, pueden tener generalmente un uso de 72 horas, es decir, a los 3 días deben ser cambiados. Por eso es que se rotula con fechas. Si ustedes van a los hospitales, van a ver fechas en estos dispositivos, porque es la guía para hacer el cambio cada 3 días de estos dispositivos. Tenemos que ver que estos equipos vienen en un normogoteo, que es un gotero normal, y también estamos hablando de un microgotero. Fíjense la diferencia. Un gotero normal, que es tiene una equivalencia de 20 gotas en un ml, ¿sí? Y en este es de 60 gotas en un ml. ¿Qué quiere decir? Que una gota de estos equivale a 3 de estas microgotas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a utilizar esto? Pues de forma común en los pacientes internados donde no reciben medicamentos que son, por ejemplo, medicamentos vasoactivos o medicamentos que tienen que entrar con precisión, por ejemplo, en pediatría, pues se va a usar este tipo de gotero normal. Pero cuando ya están en cuidados intensivos, en neonatología, en pediatría, pues generalmente se requiere de los microgoteros para mayor precisión en todo lo que es la dosificación y cálculo de medicamentos o de ingreso de volumen en el paciente. Aquí vemos los conectores a rosca y a presión. Generalmente los de rosca son los más comunes. Tenemos equipos radioopacos, como están viendo aquí, los Intrafix Safetset, que generalmente se utilizan para administrar medicamentos fotosensibles. Si ustedes se fijan, esas conexiones en Y en estos equipos ya no son con gomitas, sino son los Saffer-Flow o los conectores sin aguja, que esta mañana les mostré a algunos de mis estudiantes para que puedan ver que ya existe en nuestro medio este tipo de material, ¿no? Que facilita mucho la administración de medicamentos y obviamente baja el índice de infecciones. Luego tenemos la bureta metricedo microgotero, que es un auxiliar para diluir los medicamentos y pasar los medicamentos diluidos, o si hay paciente que tiene restricción de volumen, pues se haga la cuantificación del volumen de forma mucho más exacta. Las llaves de 3 vías, que pueden ser simples o con conectores, que nos ayudan a conectar jeringas u otros sueros,
que son auxiliares también para la administración de medicamentos. En relación a la llave de 3 vías, si ustedes se fijan, el manejo es bastante fácil, pero es importante saber dónde y cómo se indica es abierto o cerrado para no cometer errores y no hacer que al paciente ingrese aire o de repente haya extravasaciones, ¿no? de los líquidos. Los conectores sin aguja que les decía, los Afferflow, permite conectar la jeringa de forma directa hacia los dispositivos, sin uso de aguja, porque el uso de aguja y punción de los sueros o de los dispositivos está actualmente prohibido, ¿no? Y tenemos un bagaje de soluciones desde cristaloides, coloides que van a ser administrados o utilizados para la administración. Y otro aspecto importante es la rotulación del suero, ¿no? Donde tiene que estar el nombre del paciente, en qué cama está, en qué servicio, de qué solución se trata, qué agregados tiene, cuántos ml por hora va a entrar, a cuántas gotas, a qué hora inicia, a qué hora termina y quién está haciendo la administración, que puede ser la enfermera o puede ser el médico, quien está encargado de hacer la prescripción. Todo suero, jóvenes, tiene que estar rotulado y además marcado en horas, ¿sí? Este marcado de los sueros es importante porque de acuerdo a este se hace el balance hídrico y se valora la cantidad de suero que está entrando en el paciente. Así se preparan los sueros y así prácticamente se los rotula, ¿no? Entonces estamos viendo los diferentes tipos de sueros, que estamos hablando acá de los isotónicos, hipertónicos, hipotónicos, y la concentración que tienen este tipo de sueros, ¿no? Desde el fisiológico, el glucosado al 5, 10, 50%, el glucosalino que viene al 2.5%, el ringer lactato al 5%, que se lo considera hipertónico, ¿no? Y aquí vemos, fíjense que las soluciones también tienen su pH y tienen su osmolaridad. Y si valoramos esto, fíjense, una dextrosa al 50%, pues tendría que ir pasado por una vía central, porque su osmolaridad es superior a 500, está en 2.775, entonces muy alto. Por tanto, ¿esto qué va a provocar? Una lesión y una flebitis química en las venas. Y ahí vemos los diferentes sueros con sus pHs y sus osmolaridades que tenemos que tomarlos en cuenta. Otro material que ustedes van a encontrar en los hospitales son las bombas de infusión, materiales que van a dar con precisión el goteo y la cantidad de solución que estos pacientes van a recibir. Pueden ser para sueros o pueden ser para jeringas, como ven ustedes acá. Hay una infinidad de tipos de bombas que lo importante es que sirvan para hacer este tipo de administración. Por ejemplo, medicamentos para pseudoanalgesia en los pacientes, medicamentos que van a entrar, por ejemplo, a una dosis mínima, se va a utilizar este tipo de dispositivos. Luego hablamos de lo que son los materiales que nos sirven para hacer fijar o sellar las zonas de punción en los pacientes. Generalmente ustedes han debido observar que se utilizan lo que son las telas adhesivas, el micropor, el transpor o simplemente lo que llamamos los esparadrapos, ¿no? Que son estas telas muy utilizadas especialmente en el Viedma y en hospitales de la periferia. Pues estos materiales no son los adecuados y los que se deberían utilizar, por ejemplo, para vía intravenosa. ¿Por qué? Porque estas telas no son estériles, son sucias y se ha comprobado por estudios y por tanto estas no deben ser utilizadas para hacer este tipo de soporte y de manejo de estas vías, ¿no? Son solo telas limpias. Está bien para proteger por encima los apósitos, algún tipo de heridas y todo lo demás, sí, pero no puede ir de forma directa sobre un acceso vascular, porque no son estériles. Peor estas. El esparadrapo, que es una tela bastante dura, provoca este tipo de lesiones en el paciente, quita la piel, provoca irritación, provoca alergia, y más aún en recién nacidos, en bebés y en adultos mayores, en los ancianitos, ¿no? Y esto es nuestra realidad en nuestros servicios, ¿no? Telas colocadas ahí, pacientes con flebitis, niños que reciben canalizaciones en su cabeza, telas que no son las ideales, o selladas de esta forma con el esparadrapo, donde no sabes ni dónde está canalizado, no sabes si hay un proceso de flebitis, si esa vena ya está en segundo, tercero, cuarto grado de inflamación, prácticamente no te dan garantía.
Por tanto, actualmente se utilizan lo que son los apósitos transparentes, llamados en nuestro medio como Tegader. Hay pediátricos, hay para adultos, y la característica de este dispositivo es que son estériles, te dan la visualidad de la zona de inserción, son muy fáciles de utilizar, te dan una estabilidad de fijación del dispositivo bastante bueno. Y lo más importante de todo, pues, es que no lastiman la piel y además son estériles y te garantiza una estabilidad de más de 7 días si lo sabes llevar bien y lo sabes utilizar de forma correcta. Aspectos que tenemos que tomar en cuenta que el profesional en salud las debe llevar a cabo cuando administra medicamentos por vía parenteral. Las condiciones básicas para administrar medicamentos por vía parenteral, pues es que debemos considerar que si bien la vía parenteral es muy común y se utiliza en pediatría, en adultos, en mayores, y prácticamente es una de las vías más utilizadas, pues también tenemos que ver que es la que más riesgos puede ocasionar en el paciente, ¿no? Entonces podemos vulnerar prácticamente muchas estructuras y poder lesionar al paciente de forma que de repente puede ser irreversible. Entonces tenemos que tomar en cuenta el lavado de manos. El lavado de manos, una asepsia correcta, porque si yo utilizo o no utilizo guantes o utilizo solamente guantes desechables, pues prácticamente yo puedo estar ya llevando gérmenes dentro del acceso vascular del paciente. La limpieza de la piel tiene un objetivo y tiene una forma de hacerlo, no es simple pinceladas y por aquí pasó. Tenemos que tomar en cuenta que hay un proceso de desinfección, una forma de hacerlo, y la misma inserción y colocación del catéter tiene que tomarse en cuenta en esas medidas. La higiene de las manos, ya eso lo han debido ver de forma básica en bioseguridad, han tenido que ver ya la parte importante de hacer un buen lavado de manos, la aplicación de forma adecuada del alcohol en gel, la limpieza, que para que es importante que tomemos en cuenta que las punciones se van a realizar para la vía subcutánea, intradérmica, intramuscular, del centro a la periferia, ¿sí? Pero cuando hablamos de limpieza de la vena, pues se va a hacer un poco diferente, ¿no? Es en forma de barrido, de distal a proximal, sobre la vena y a los costados. Entonces eso se tiene que tomar en cuenta. Ya no se utilizan estas famosas torundas que estaban en torunderos, muchas metidas ahí, solo limpias, impregnadas con alcohol, y ustedes van a ver esto en muchos servicios. Esto es incorrecto, esto es una forma incorrecta y contaminada de manejar estas vías. No se lo debe utilizar. Las medidas y barreras físicas las tenemos que utilizar de forma correcta. Los gorros, barbijos, guantes desechables o guantes estériles, dependiendo del tipo de procedimiento que yo voy a realizar de forma correcta. Tengo que saber que la preparación de los medicamentos tiene que realizarse con toda la norma aséptica, más aún si son medicamentos muy sensibles o en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Tengo que utilizar incluso hasta batas estériles. Y la vía intravenosa que nosotros la consideramos la más común, la más usada en los centros hospitalarios, pues va a ser utilizada y va a tener una aplicación amplia. Ya lo habíamos dicho, es importante tomar en cuenta y es importante que tomemos en cuenta cómo lo voy a yo colocar, si va a ser periférico, va a ser central, cuánto tiempo va a permanecer, qué técnica de punción se va a utilizar y además qué tipo de dispositivo yo voy a utilizar para hacer este tipo de acceso, ¿no? Es importante también que tomemos en cuenta, y esto ya les he dicho, es que hay 3 tipos, la vía directa, la en bolo, la intermitente y la continua, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta todos estos aspectos. Recuerden la anatomía, que ustedes lo han visto, lo han repasado y obviamente ya han superado esa etapa y ustedes conocen muy bien dónde están localizadas las venas, qué tipo de venas hay a nivel del dorso, la red venosa dorsal, a nivel del antebrazo, brazo, y tengo que tomar en cuenta todas esas características que ustedes han visto prácticamente en todo lo que es la anatomía, ¿no? Van a tener pacientes que tienen un excelente capital venoso, venas muy bonitas, muy rectas, de buen calibre, pero también vamos a tener pacientes donde tú dices, ¿y ahora dónde le pincho? ¿Dónde? Pues recuerden la anatomía, hagan un buen torniquete, palpen bien, sepan localizar la vena, porque va a haber muchos de estos pacientes difíciles de encontrar una vena, ¿no?
Entonces es importante tomar en cuenta esas características, ¿ok? La colocación del torniquete, los criterios de elección que habíamos dicho, el tipo de vena, edad del paciente, patología del paciente, duración de tratamiento, tipo de solución, el tamaño del acceso o de la aguja que yo voy a elegir de acuerdo al paciente que yo voy a realizar. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos aspectos para que yo prácticamente elija un buen lugar para hacer la inserción, ¿no? Ahora es importante también que conozcan que cuando hay pacientes muy difíciles, se puede utilizar la vía Doppler ecográfica para hacer esa canalización, ¿no? Que actualmente tenemos los ecógrafos portátiles justamente para hacer la detección de estas venas, ¿no? Hay así portátiles donde te da una luz infrarroja, donde te dibuja las venas y tú puedes hacer la canalización fácilmente. En nuestro medio hay varios hospitales que ya tienen este tipo. Lo importante es que no lleguemos a esto. Lo que es, fíjense la diferencia de un mal proceso de realización de una vía parenteral que provoca este tipo de lesiones en los pacientes, ¿no? Y muchas veces llegan a lo que es la infiltración en este tipo de pacientes. Hay bastantes complicaciones, sí, hemos hablado de la flebitis mecánica, la química, la infecciosa. La mecánica es por una mala fijación de los dispositivos o por un mal manejo de las agujas. La química es porque no se ha hecho una dilución adecuada de estos medicamentos y se ha infundido o no se ha tomado en cuenta el pH y la osmolaridad. Y la infecciosa es pues porque justamente no se han tomado las normas de asepsia y antisepsia y se ha provocado ese tipo de lesiones en el paciente. Tenemos los catéteres venosos centrales, pues hay un sinfín de tipos de catéteres, solo para que ustedes lo conozcan, lo vean, y el proceso y todo lo demás lo van a ver ustedes en años superiores, de cómo se coloca, cómo es el manejo. Hay catéteres centrales que van a ser permanentes, temporales, tienen 2 o 3 lúmenes también para poder hacer su conexión y cada lumen tiene pues una función importante que va a cumplir, ¿no? Puede ser para medir la presión venosa central, para colocar los medicamentos o los inotrópicos o la nutrición parenteral, entonces se va haciendo la definición. Fíjense, el lumen proximal sirve para colocar la medicación, pseudoanalgesia, toma de muestras o transfusión de sangre. La distal, la medición de la presión venosa central o fluidoterapia en grandes volúmenes o fluidos viscosos o medicaciones. Y la media generalmente para nutrición parenteral, ¿no? Si el paciente va a recibir ese tipo de tratamiento. Esto nos vamos a pasar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Por favor, los escucho o se me han dormido. ¿Jóvenes? Creo que está todo claro, Lisa. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez? Chicos. Si se han dado cuenta, la vía parenteral es bastante amplia, es bastante grande y es importante que ustedes lo tomen en cuenta en el sentido de que ustedes van a ser los que van a prescribir esa vía, van a hacer el cálculo de la dosis y además van a decidir por qué vía le van a colocar al paciente, ¿no? Entonces, son aspectos que tienen que tomar en cuenta en relación a este tipo de prescripción, ¿no? Y algo importante que de repente muchos lo dejamos pasar de forma desapercibida es que no tomamos en cuenta que ustedes son los que tienen que tomar en cuenta la matemática, la conversión de miligramos a gramos, la conversión de unidades a microgramos, por ejemplo, cc's, ml's, tienen que ver todos esos aspectos para que ustedes puedan tomar en cuenta esa prescripción y administración de los medicamentos. ¿Sí? Bien. Simplemente mencionarles que ustedes tienen que saber el cálculo del goteo y hay una fórmula para el cálculo del goteo que hace referencia a lo que ustedes van a manejar en relación a volumen, tiempo y una constante. Solamente para mostrarles y sepan que hay esta fórmula que ustedes tienen que manejar, que es esta.
no sé si lo ven en pantalla, chicos, es fórmula de goteo. Y esto es importante, ¿no? Goteo por minuto que ustedes tienen que calcular para los pacientes es volumen, una constante de 3, y esta constante de 3 va a ser solo para cristaloides, por el tiempo, y el tiempo es en horas, ¿sí? Entonces, si por ese acaso tenemos una cantidad de suero de 1000 ml y queremos pasarle en 8 horas, entonces 3 por 8, 24. Entonces, 1000 dividido entre 24 me va a salir a cuántas gotas yo voy a pasar a este paciente ese suero. Generalmente puede salir 41.6, pues va a ser un redondeado a 42 gotas por minuto. ¿Se entiende? Entonces, esta es la fórmula que ustedes tienen que conocer y hacer el cálculo. Seguramente van a hacer prácticas en sus áreas de práctica para poder hacer este tipo de cálculos y es importante que lo tomen en cuenta. Bien, con esto hemos terminado la presentación de lo que es vías parenterales. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, buenas noches. Pueden desconectarse, por favor. Gracias. Hasta Muchas mañana. gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.